Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de acuerdo en el lugar donde nos escuchen en el mundo, en el Perú, y especialmente me dirijo a las autoridades del Perú, Lima. Los momentos críticos que viene pasando el país de esta crisis política, social, no es de estos tiempos, tema que queremos conversar con ustedes. Esto no es de estos tiempos. Este es un problema que viene desde 1532. Y muchos dirán, pero ¿qué tenemos que ver con el tema de 1532? Sí tiene que ver con el tema de 1532, mis queridos hermanos y hermanas. Y me dirijo a las autoridades, a los partidos políticos de derecha y de izquierda. Partidos que no han entendido el verdadero sentir de este pueblo, ni tampoco han entendido el verdadero sentido de cómo se dio la independencia en 1821. Eso es lo que tiene que verse. También tenemos que ver, y a los políticos, analistas, decimos, ¿no? Tienen que caracterizar no el momento actual, ni 1821, sino desde 1532. Con la llegada de los españoles, con el derrocamiento y asesinato, con genocidio de nuestro padre, el Inca Atahualpa, nuestro Malco Capascusa Atahualpa. Entonces, y nosotros les decimos lo siguiente, nosotros desde el punto de vista de los pueblos originarios, como tahuantinsuyanos que somos, como puquinas, aymaras, quechuas, incas, nazcas, paracas, chimú, los catamarcas, los chancas, los guaris, y todas nuestras culturas y nuestras naciones milenarias que estamos vivos y presentes en este país que tiene el nombre Perú. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y nosotros le decimos, desde nuestro concepto, es diferente a ustedes por la siguiente razón. En cuanto nosotros tenemos la presencia de los españoles, automáticamente se suspendió, se paralizó el crecimiento, ¿no es cierto?, económico, social, político del Tahuantinsuyo, de la Confederación de Estados del Tahuantinsuyo. Y quedamos en una posición donde el que gobierna, el que venció, es el que pone las pautas, es el que pone las reglas, es el que pone usos y costumbres, es el que impone religiones, es el que impone todo. A partir de ese momento, nosotros pasamos a ser, ¿no es cierto?, un pueblo, una sociedad sometida a los españoles y por lo tanto, hasta hoy, vivimos en un estado de gobierno del vencedor. Vivimos en un estado de gobierno del vencedor hasta hoy.
La historia hasta 1821 es conocido por todos. Han habido muchos momentos para poder buscar liberarse, independizarse, expulsar a los españoles, que no se lograron, a pesar de cuantiosos sacrificios y muertes de nuestros héroes ancestrales. Pero cuando se llega al momento de la presencia del movimiento libertario de Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre, en este continente, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes fueron los activos guerreros, luchadores, por esa independencia, por esa emancipación? Fuimos nosotros. Y peleamos en ambos bandos, porque los españoles utilizaban a nuestros hermanos y nuestras hermanas como carne de cañón. Y por el lado de San Martín, Bolívar, o sea, el movimiento libertario, de igual manera, también éramos nosotros. Entonces fue una confrontación entre nosotros. Y por supuesto, también existieron algunos chapetones o criollos que querían de verdad también una independencia. Pero bueno, hemos llegado a 1821. En 1821, ¿cuál era el pensamiento de nosotros? El pensamiento de nosotros era la reconstitución del Tahuantinsuyo. Esa era nuestra propuesta. Incluso es una propuesta del general Belgrano en Argentina. Una propuesta que no fue tomada en cuenta y que al contrario fue objeto de represión. Entonces, ¿quiénes participaron de esta independencia en el Perú? ¿Quiénes fueron activos en la elaboración de la proclama de esta independencia? Fueron justamente los hijos de los españoles, ¿no es cierto?, a nivel del Perú. Los que estaban establecidos en Lima y los que estaban establecidos en las provincias o en las regiones o departamentos. O sea, los grandes terratenientes, los grandes gamonales, ¿no? Ellos fueron los que elaboraron esta constitución. Y cuando solicitamos participar en esta constitución, tampoco nos permitieron. Entonces, prueba de ello, incluso este mismo aparato militar establecido en Lima, tomaron prisionero a nuestros representantes, vamos a tomar ese nombre, que fueron incluso a manifestar: nosotros también tenemos tierras, también tenemos títulos de propiedad, pero ellos fueron tomados prisioneros, secuestrados y murieron, según los informes, en lo que es la fortaleza del Real Felipe. Bien, luego de allí se conformó la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, ¿quiénes lo conformaron? Lo conformaron igual los hijos de los españoles, incluso españoles propios que se habían quedado, que eran, nuevamente explicando, los grandes gamonales, los terratenientes, los grandes adinerados, los grandes comerciantes,
fueron ellos los que fueron parte de esa Asamblea Constituyente. Bueno, y en el año 1922, ellos nos presentan a nosotros, los descendientes del Tahuantinsuyo, nos presentan una proclama de 22 puntos para calmarnos, según ellos, para hacernos olvidar nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Entonces es ahí donde nos ofrecen igualdad, nos ofrecen libertad, nos ofrecen reconocernos como ciudadanos, nos ofrecen, son 22 puntos que usted lo puede leer, entra en Google y ponga la proclama de la primera proclama de la Constituyente de 1922 del Perú, de 1822. Y ahí usted va a encontrar de esas 22 ofertas, de esas 22 promesas, ¿ha cumplido siquiera alguno los gobernantes de turno desde 1821 hasta hoy, 2023? La respuesta es no. Entonces, por otro lado, nosotros nunca hemos participado en la elaboración y aprobación de leyes, menos de una elaboración y aprobación de las constituciones. Nunca hemos participado así como pueblos originarios, como descendientes del Tahuantinsuyo. Entonces, si estamos tantos años, tenemos derecho a elaborar, conjuntamente con todos los ciudadanos, en forma integral en el país, Perú, elaborar una nueva constitución. Todos. Porque nunca lo hicimos. Pruebas al canto. Todas las constituciones se han aprobado mediante la participación de los partidos políticos, los grupos económicos, sociales, pero nosotros nunca hemos estado. La última constitución, por ejemplo, que es la que los peruanos en su conjunto desconocen o en todo caso no están de acuerdo, la de 1993. Esa constitución fue elaborada en el gobierno del señor japonés Alberto Kenya Fujimori. Esa es la constitución de ellos. ¿Quiénes participaron? Los partidos políticos de derecha y de izquierda. Ellos son los que hicieron tanto en la elaboración como participaron en la aprobación. ¿Nos consultaron? ¿Permitieron que nosotros estemos en esa constitución, en esa asamblea constituyente? No, tampoco. Y cuando nos llamaron a votar al voto por el sí o el no, nos obligaron a votar y hemos participado en la votación. ¿Por qué? Porque si no votamos, teníamos que pagar una multa. Si no pagamos la multa, no teníamos derecho a acceso a trámites documentarios o a todo caso hacer retiros en los bancos y XX. Entonces no hemos participado. Estamos hablando desde el punto de vista de nosotros como tahuantinsuyanos. Y sigue pasando el tiempo. El año pasado se cumplió
200 años de esta falsa y traicionada independencia. Que no son mis palabras, son palabras del historiador más famoso y el más importante del Perú, el señor doctor Jorge Basadre Groman, y otro de los historiadores, Virgilio Roel. Ellos califican y caracterizan a esta independencia como falsa y traicionada, ¿no? Entonces, si ellos, que pertenecen a la casta de los hijos de los españoles, a la casta de aquellos que han tenido el poder y tienen el poder, ¿qué será el caso en nosotros? Entonces, por eso nosotros caracterizamos que para nosotros no ha habido una constitución. Por esa razón, lo hemos dicho aquí y N veces, de que en el Perú, para que se encuentre paz, tranquilidad, necesitamos hacer un nuevo pacto constituyente, pero desde 1532. Porque tenemos derechos ancestrales, y como ciudadanos hoy peruanos, tenemos derecho, ¿no es cierto?, a que también, ¿no?, se valore y se incluya nuestros propósitos, ¿no es cierto?, en una nueva constitución, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todas las constituciones y todas las leyes, reglamentos, resoluciones, decretos en el Perú y en América están hechas bajo la mirada, bajo un concepto patronal euroasiático. Euroasiático. Todas. Porque siempre han participado en estos últimos tiempos la izquierda y la derecha. Y nosotros no tenemos participación, repito. Preguntemos a alguien, ¿hemos tenido participación? No. ¿Participación plena en una asamblea constituyente? No. Ellos han hecho estas constituciones de acuerdo a sus usos y costumbres y políticas de Estado desde el pensamiento euroasiático, ¿no? Y en ello prima la filosofía idealista de tal manera que la religión, la Iglesia Católica, es el que impone esos criterios a beneficio de los invasores, hoy esclavistas modernos, hoy aquellos que entregan nuestros bienes, nuestras riquezas a los extranjeros. Bien, eso es, quiero que queden claro por qué las diferencias. Nosotros queremos participar en una asamblea constituyente, ¿no es cierto?, hacer un nuevo pacto constituyente, pero desde 1532, porque tenemos derecho para resarcir y que se considere nuestros usos y costumbres y políticas de Estado del Tahuantinsuyo en esta nueva constitución. Y entonces habrá paz, armonía y el Perú. Y en el Perú estaremos en la capacidad de proponer una nueva forma
relacionado con nuestros pensamientos tahuantinsuyanos que permitan sacar adelante al país, elaborar un proyecto nacional que signifique beneficio para todos. De tal manera, estamos hablando una constitución donde exista la igualdad en el derecho y equidad en la economía. Eso es lo que nosotros buscamos. Y esa es la razón por qué el pueblo peruano se está movilizando desde el 7 de diciembre hasta hoy. Más de un mes. Más de un mes. Entonces, mientras no se entienda, no se comprenda el verdadero sentir de los pueblos originarios que han ofrendado hasta la fecha más de 50 hombres y mujeres, hermanos y hermanas nuestros, aparte de los heridos, aparte de los detenidos, posiblemente encarcelados, y también los desaparecidos. Es una ofrenda gloriosa para nosotros, pero para este sistema, para estos gobernantes, no significa nada. Entonces nosotros solamente estamos expresando lo que se nos viene, ¿no es cierto? Y lo que se puede venir. Evitemos esto. Busquemos la calma. Busquemos tranquilidad. Busquemos paz. Busquemos armonía. Pero todos unidos. Luego de la pausa, vamos a seguir conversando. Bien, entonces pasamos a seguir conversando este tema. Hablemos un poco de la historia económica de nuestro continente, especialmente del Perú. Después de 1821, el Perú ha tenido grandes oportunidades para ser una potencia económica en América Latina. Grandes oportunidades económicas para hacer de este país una potencia económica. No estamos hablando de con cuál sistema tenga que ser, el sistema capitalista, socialista o, no sé, un modelo europeo, no sé. Pero para hacer desarrollo desde cualquier pensamiento político-económico, lo que se necesita es el recurso que nos va a llevar adelante. ¿De dónde sacamos el recurso económico? Y en la época, nuestra historia, vamos a hablar de la famosa guerra
esta guerra que hemos tenido con una potencia que es Inglaterra. La guerra que ha sido con Chile no ha sido con el país chileno en sí. Esa guerra nos ha declarado Inglaterra. No es que nosotros hayamos declarado la guerra. Ellos son los provocadores. Por lo tanto, ellos son los declaradores de esa guerra. Inglaterra, hoy Reino Unido, que utilizó a un país empobrecido y endeudado como era Chile. La oligarquía chilena se ofreció, se prestó para esta guerra y entonces participaron varios países, incluidos Estados Unidos, Alemania y otros, y con Inglaterra, ¿no es cierto?, para quitarnos nuestro mejor recurso en esos momentos. Antes que se diera esa guerra, la guerra entre Perú y Chile, entre Perú y Inglaterra con Chile, el Perú tenía el monopolio del guano y el salitre. Así como usted lo está escuchando. Éramos poderosos económicamente. Teníamos ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? Se viene la guerra, bien armados, ellos, es una potencia, y nosotros un país donde nosotros no hemos participado porque no tenemos responsabilidad política, ni social, ni militar. Esa responsabilidad lo siguen teniendo los que hoy están en Lima, la oligarquía, los terratenientes, los que estaban en el poder, o sea, los grupos de poder del Perú. Ellos son responsables de todo lo que ha pasado. Pero nosotros teníamos el guano y el salitre. Y ese guano y el salitre es arrebatado, especialmente el salitre, es arrebatado, robado, asaltado por Inglaterra. Y Inglaterra lo necesitaba, como hasta hoy, sigue llevando el salitre del norte chileno, que es nuestro, y de Bolivia, para hacer municiones, balas, pólvora, hasta hoy. Se llevaron eso, nuestras riquezas. Si eso lo hubiéramos tenido en nuestro poder hasta hoy, hubiéramos tenido una oligarquía, terratenientes, grupos de poder, políticos peruanos en ese entonces, hubieran sabido defender este recurso y hoy el Perú sería potencia. Nos lo arrebataron. Hemos perdido territorio, correcto. Y eso lo sabemos. Pasemos al otro punto. El guano igual. El gobierno peruano se lo entrega, nuestro guano, por 40 años se llevan el guano del Perú. El guano de las islas guaneras. El guano de las aves, de los pelícanos, las gaviotas y XY. Se lo llevan durante 40 años, barcos y barcos y barcos y barcos, se los lleva Inglaterra. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se invirtió? Nosotros le pediríamos cuentas a los descendientes de esa oligarquía, de esos políticos. Porque si usted va a encontrar los mismos nombres, hasta hoy siguen siendo los políticos. Por ejemplo, si hablamos de los Cansecos, por ejemplo, ¿no? Y vamos a encontrar otros más. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Se lo robaron, pues. Se lo gastaron sin control, sin haber hecho ni una obra a favor del crecimiento económico y del desarrollo del país.
porque nunca tuvieron un proyecto nacional. Ahora, luego hemos tenido el caucho. El caucho también igual. Ingresaron a nuestra selva peruana y se llevaron todo el caucho, esclavizando a nuestra gente. ¿A quién? A los pueblos originarios. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está esa ganancia? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las utilidades? ¿En qué se invirtió? Que nos digan. El dinero del salitre, el dinero del guano, el dinero del caucho, ¿en qué se ha invertido? Que nos digan una sola obra. Que sea una obra de desarrollo nacional, no existe. Hemos tenido el azúcar. Igual, éramos exportadores de azúcar. ¿Y dónde están esos dineros? ¿Las ganancias? Tampoco los tenemos. Y así, y luego entramos al mundo de la minería del cobre, el oro, la plata, el zinc, el estaño y X minerales que tenemos, metálicos, no metálicos, tierras raras, gas, petróleo. ¿Dónde están las obras que marquen el desarrollo nacional del Perú? No existen, porque ellos son los que se han llenado. Ellos han regalado nuestros recursos a empresas privadas a cambio de grandes dineros, grandes cantidades con los cuales se han llenado y se han hecho ricos, y muchos tienen inversiones en el extranjero, tienen dineros en bancos extranjeros, tienen casas en Europa, se pasean por el mundo. Son ellos. No hay, pues, no hay. Que nos digan, pues, que nos muestren. ¿No? No existe. Hace muchos años se viene escuchando que hay que hacer un tren, un ferrocarril, una línea férrea desde el sur hasta el norte del Perú. Y nunca se ha hecho. Y así sucesivamente hay tantas ideas que han habido, pero no lo han hecho. Entonces, ¿por qué? Porque es que ellos, vuelvo a repetir, ellos hacen su constitución, ellos hacen sus leyes, ellos son los que manejan los congresos, y estamos hablando de la izquierda y la derecha y la izquierda, siempre ellos. Ellos han hecho desarrollar la gran corrupción. La corrupción, ¿no? Bueno, otro temita. ¿Se acuerdan de Banquero Rossi? ¿Cierto? El gran empresario tagneño que tenía el control de la pesca en el Perú y en otros lugares del Pacífico. Según los informes de IMARPE, ¿no es cierto? IMARPE nos indican que en los tiempos del gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado, el Perú producía 12 millones de 12 millones de toneladas de harina de pescado. Es lo que se registraba, lo que se exportaba. Y en Chile, en ese mismo tiempo, eran solo 3 millones. Imagínense la gran diferencia. Hoy, en estos momentos, los informes también del IMARPE nos indican que en el Perú no llegamos ni siquiera a los 6 millones. Estamos hablando de la cuestión legal, lo que está registrado. Y en Chile ya casi ni se produce harina de pescado. Entonces, pero dentro de los 12 millones de toneladas métricas que se producía, se registraba en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, también había corrupción. Y según
ciertos informes y comentarios, llegaba a 20 millones de toneladas de harina de pescado. Hoy no llegamos ni a 6. Estamos depredando nuestro mar. Pero hoy nos preguntamos, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Dónde están todas esas ganancias que han ingresado? Nos dirían, ¿sabe qué? Hemos hecho grandes puertos, megapuertos, hemos mejorado todo el litoral, tanto para los pescadores artesanales como para la salida y entrada de mercancías al país. No hay. Entonces, eso que quede en cuenta, que nosotros nos damos cuenta porque hemos hecho lectura de la verdad. Otra cosa, después de la guerra entre Inglaterra, Chile contra Perú, después de ello, el Perú exportaba al mundo entero barcos y barcos y barcos llenos de hoja de coca. Cantidad. Para todo el mundo, todos los países consumían hoja de coca para elaborar y sacar medicina, hacer medicina. Entonces hemos estado a punto de tener un crecimiento fuerte y recuerdo bien que los patriotas, militares patriotas que habían quedado con hacer la revancha a Chile, dijeron, hay que esperar 20 años hasta que se construya el canal de Panamá, nos recuperaremos económicamente y luego recuperaremos Tacna y Arica, Tarapacá. Ese era el plan. Y había dinero, pues. Tanto dinero había, vuelvo a repetir, que la hoja de coca salía en cantidad. Y en Lima, la oligarquía, los terratenientes, los grandes millonarios, los grandes políticos que, como siempre, los hijos de los españoles, gozaron de ese dinero y nunca hicieron nada. ¿Dónde está? Nos pueden decir, de todas esas ganancias que se han hecho con la exportación de la hoja de coca, ¿dónde está una obra en las zonas cocaleras, en la ceja de selva? ¿Se ha industrializado algo? No, se lo han robado. Esa es la verdad. Entonces, por esto y muchas cosas más que el pueblo peruano entiende, comprende y sabe, porque gracias al Internet, usted puede sacar N datos por aquí, por allá, y se puede enterar de todo lo que estamos hablando. Entonces, por eso les digo, me dirijo al gobierno peruano, al actual gobierno, a los políticos, a este Congreso y a todos los partidos políticos de derecha e izquierda, basta ya. ¿Hasta cuándo van a seguirnos engañando, mintiendo, asesinando, masacrando, con intenciones de desaparecernos como pueblos originarios? ¿Hasta cuándo? Lo que está pasando en el país es el resultado del acumulado de muchos años de atrás. Y ese acumulamiento, ¿no es cierto?, nos da una lectura de que la derecha y la izquierda, en este momento donde estamos viviendo, ellos son causantes de todo este problema.
ellos han creado como resultado un monstruo que está en el legislativo y el ejecutivo. Y este monstruo está gobernando obedeciendo órdenes de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que meter acá a Estados Unidos? Señores, estamos en un momento, tenemos problemas mundiales en estos minutos. La guerra económica entre Estados Unidos, China, Europa, Rusia. Eso ha pasado a un plano militar. Estados Unidos, Europa utilizan a Ucrania para generar este conflicto, esta guerra en el cual Rusia ha respondido. Y Rusia, según los informes que podemos ver en la prensa internacional europea, Rusia está avanzando. Económicamente ha crecido China, Estados Unidos está en caída, militarmente está ganando, económicamente, tiene el dominio del gas, petróleo, granos, XX. La habilidad del presidente Putin lo está dejando de lado al presidente Biden de Estados Unidos. Y en esta guerra, los grandes perdedores resultan siendo Alemania, uno de los países que tenía un crecimiento económico muy alto y además hoy en día ha perdido su capacidad industrial. Son ellos. Entonces, como están en caída, lo que Estados Unidos y Europa quieren asegurarse de su patrio trasero, que son nuestro continente, América del Sur. Y dentro de ellos está el Perú. Entonces, ellos quieren asegurarse del Perú. ¿Y qué cosa quieren del Perú? Sus empresas extranjeras ya tienen el oro, el cobre, la plata, el petróleo, el gas, lo tienen. Ellos son los que están explotando. Pero hay un material, hay un mineral no metálico que se llama litio. Y según los informes que se tienen, el litio refinado en este momento está costando cerca de $90,000. Así como usted escucha. Y Estados Unidos necesita el litio. Por eso que también le hace problemas a Bolivia y Argentina. Entonces quieren agarrarse a nuestro litio. Y para ello quieren que se hagan reformas en la Constitución, como lo están haciendo actualmente estos señores del Congreso, ¿no es cierto? Sin la participación del pueblo, ¿no? Eso es lo que quieren. Ese es el objetivo. Y sabes, el otro problema también es siguiente, el otro tema, es que el Perú está dentro de los planes de la ruta de la seda de China. Uno es el puerto en el norte y el otro puerto es Hilo. Si ustedes revisan la ruta de la seda, el proyecto de la ruta de seda de la China para América, y usted va a encontrar el Perú. Y va a encontrar ahí el puerto de Hilo y otro puerto en el norte del Perú. Eso es lo que le molesta, le pica a Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos le ha dado dinero a este gobierno con el cuento de que con esos dineros, ¿no? Para que combate el narcotráfico. No.
El tema del narcotráfico otro día vamos a hablar con claridad. ¿Quién es el que controla, quién domina, quién es el que gana con el narcotráfico? Hablemos solamente de ese tema. Le dio a este gobierno dineros que están siendo utilizados para masacrar, para asesinar, para hacer crímenes de lesa humanidad, genocidio en nuestro país. Eso tiene que tener en claro usted. Eso tiene que tener en claro usted. Luego de la pausa, vamos a volver a seguir conversando. Bien, continuamos hermano, conversando con ustedes. En esta oportunidad, después de mucho tiempo, estamos saliendo en un diálogo, como siempre lo hemos venido haciendo anteriormente en Radio JR, y hoy lo estamos haciendo también por el YouTube, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Aparte de esos dineros que ha dado Estados Unidos a este gobierno, también hay dineros que el gobierno está utilizando del presupuesto nacional y también, según informes que se pueden leer en las redes sociales, también las empresas privadas también están financiando a las fuerzas represivas, que de repente ni le va a llegar un sol al policía o al militar, al soldado. Dineros que se van a quedar en los engalonados. Porque de ello ya hay pruebas. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que en las Bambas contrataban sicarios, ¿no? Todo el mundo sabe de que las empresas hacen contratos con estos entes represores, ¿no? Bien. Entonces, eso, ¿por qué razón? Es justamente, vuelvo a repetir, porque el pueblo quiere una nueva constitución. Y una nueva constitución, así sea, restituyendo la constitución del 79 y luego modificándola, o hacer ahora una nueva constitución, igual los grandes perjudicados no van a ser las empresas extractivas, en este caso, Conga, ni Toquepala, ni Queyabeco, porque nadie los va a expulsar, nadie los va a retirar. Eso las cosas son claras. Pero sí les va a afectar a los lobistas, a los grupos, ese grupo de poder oculto en el país que vive de la coima, ¿no? Y más aún, que siempre han vivido también de los dineros del Estado que usted y todos nosotros pagamos desde que compramos una cajita de fósforo o consumimos un caramelo. Esa es la verdad.
Porque con una nueva constitución hay que cambiar las reglas. Las empresas no se van a ir. ¿Qué país, qué gobernante, sea de cuál bando sea, va a querer que se vayan las empresas que ya están instaladas en el sector minero, petrolero, gasífero, pesquero, taladores de árboles? Nadie va a querer que se vayan. Al contrario, queremos que vengan más. Eso lo van a decir y los escucho siempre decir a ambos bandos, tanto a la derecha y la izquierda. Entonces es falso que aquí se diga de que están buscando el caos, la destrucción del país. Lo único que se está buscando, se quiere, es igualdad en el derecho y equidad en la economía. Las empresas que se queden, si es que se les ha vencido el contrato, si quieren renovarlo, tendrán pues nuevas pautas, porque ellos ganan. Habrán nuevas pautas, nuevas modificaciones en los contratos, ¿no? Especialmente en el tema económico, ¿no? Porcentajes. Asimismo, lo que seguramente se va a buscar con una nueva constitución, de que exista una fiscalización profunda en las exportaciones. Porque sabemos, todas las empresas que dicen que llevan cobre y pagan solamente por cobre, está yendo oro, plata, zinc, molibdeno y otros minerales más. Solamente pagan por cobre. Entonces nosotros le diríamos, pues, a ver si por oro cuánto es, por plata, y va a resultar que se están llevando la misma cantidad que están ganando y sobre eso otra cantidad de estos minerales que no se declaran y no se pagan los impuestos. ¿Y pagan impuestos realmente las empresas en este momento? Dan trabajo, sí, a un pequeño porcentaje. Sí dan trabajo a un pequeño porcentaje. ¿Benefician a algunas empresas en las ciudades? Sí, porque ciertas cositas les compran. Pero en temas de maquinarias, todo lo compran ellos en el extranjero. Y todo tipo de maquinaria que entra aquí no paga impuesto. No paga impuesto. Muchas veces entran bajo el régimen DRAWAC, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que quedar claro, mis queridos hermanos, que estamos conversando en este momento. Ya hemos estado hablando 54 minutos. Ya vamos a terminar. Entonces, nosotros le queremos decir a este gobierno: pare, alto. No siga usted cometiendo más crímenes. No siga usted llevando a un caos al país. El dólar va a empezar a subir. ¿Ah? Entonces los perjudicados va a ser el pueblo peruano. No solamente el pobre, sino también el rico. Todos en el país. Está usted llevando, señores gobernantes, ustedes están llevando al caos al país. No es el pueblo. Porque ya le expliqué, viene una situación de 1532, 1821, hasta hoy. Y ustedes lo saben bien, ¿no? Pónganle alto a este problema. Pónganle alto. Ya. La solución es política. El pueblo no está pidiendo una posta médica, un colegio,
hágame una trocha, una carreterita para mi comunidad. No, no. Lo han dicho claramente gobernadores, dirigentes y pueblo en general. El pueblo único quiere que ustedes que se vayan todos. Que haya renuncia en el Ejecutivo, en el Congreso se cambie la Junta Directiva, se nombre un nuevo presidente y ese presidente se haga cargo de la presidencia exclusivamente para la convocatoria a elecciones generales. Nada más. Y si también hay que incluir allí que se haga la consulta, o sea, un referéndum, que la consulta a la población, sí o no, por una nueva constitución. Ya está. Las cosas claras, al grano. Y resolvemos este problema. ¿Para qué estamos ahí? Si ustedes persisten, van a seguir con este afán que yo hago una lectura, ¿no es cierto? Hago una lectura. Esto no es una lucha de que el gobierno está defendiendo los intereses del país. No es que está haciendo una lucha contra los protestantes. No, no, no. Yo hago una lectura de que ustedes, del Ejecutivo al Legislativo, le han declarado la guerra al pueblo peruano. ¿Ya? Así es. Porque ustedes utilizan armas de fuego que solamente se utiliza para la guerra, que son los fusiles AKM, y son fusiles de alta precisión a larga distancia. ¿Ya? Así que les pedimos, los pueblos originarios, los tahuantinsuyanos, le pedimos a ustedes, cesen esto. Tienen tiempo. Usted esta noche o mañana o pasado presente su renuncia, todo el Ejecutivo al llano, y el Congreso cambia a su presidente, ponen a otro que se haga cargo exclusivamente de esto, de la convocatoria a la asamblea, a las elecciones para el año 2, para este año, antes de 6 meses, y también se incluya la consulta al referéndum sobre el sí o el no para la Asamblea Constituyente. Y creo con eso terminamos el tema. El tema judicial sobre el presidente Pedro Castillo Terrones, la justicia que se encarguen, los abogados que se encarguen, ¿no? Que se encarguen si es cierto, no es cierto lo que ha ocurrido con él durante su gestión y cuando lo secuestraron y está encarcelado. Ese tema que lo vea eso el pueblo. Separemos. No más abusos. Ante el mundo, el Perú está quedando como un país de salvajes. Y el salvajismo viene de arriba, no de abajo. Porque el Ejecutivo le miente y le miente al pueblo diciendo, vengan a conversar, hablemos de sus necesidades. ¿Por qué son así? ¿Por qué son mentirosos? Bueno, como siguen practicando usos y costumbres de la colonia española, se creen virreinas, virreyes, marqueses, no sé, y siguen mintiendo y mintiendo, porque ese es su laya, es su costumbre. Dejen de mentir. El pueblo no quiere puentes, no quiere carreteras, no. Esos temas ya, es tema ya que el gobierno regional y gobiernos municipales tienen que tratarlo en su debido momento. Pero en este momento el tema es político. Y si es político, ustedes tienen que dar. Termino diciendo que
señores del Ejecutivo, renuncien, señor presidente, al Congreso en general, le decimos, cambien su presidente, pongan otro presidente para que asuma su responsabilidad de acuerdo a la Constitución y con una agenda única. Asamblea, elecciones generales, ahora con un referéndum para una asamblea constituyente. ¿De acuerdo? Bueno, termino también agradeciendo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, tahuantinsuyanos, hermanos del pueblo peruano, hermanos de todas las sangres, Gilatanaca, Cuyacanaca, Huayquipanaycunas, juntos, unidos, por un Perú libre y soberano. Muchas gracias.